Este que va a ver es el momento del ataque dentro del bar. La noche del 9 de noviembre, el bar Los Cantaritos se convirtió en un escenario de terror. Las luces estroboscópicas iluminaban rostros de pánico, mientras las ráfagas de balas perforaban el aire. Los gritos desgarradores se mezclaban con el estruendo de los disparos, creando una sinfonía caótica. Los clientes, que minutos antes disfrutaban de bebidas y risas, ahora se arrastraban entre mesas volcadas y vidrios rotos, buscando desesperadamente una salida que parecía no existir. Los agresores, encapuchados y armados hasta los dientes, irrumpieron sin previo aviso. Sus movimientos eran precisos, fríos, como si ejecutaran una coreografía macabra. No hubo advertencias ni demandas, solo violencia pura. Las balas impactaban contra paredes, muebles y cuerpos, dejando un rastro de destrucción y muerte. Los sobrevivientes relatarían después cómo el olor a pólvora y sangre se impregnó en el lugar, un recordatorio imborrable de la barbarie. Entre el humo y el caos, las cámaras de seguridad captaron imágenes que luego darían la vuelta al mundo. Hombres y mujeres corriendo en todas direcciones, algunos cayendo al suelo, otros intentando proteger a sus seres queridos. La masacre duró apenas minutos, pero para quienes la vivieron, cada segundo fue una eternidad. Cuando los agresores huyeron, dejaron atrás un saldo de 10 muertos y una comunidad traumatizada. Los Cantaritos ya no sería recordado como un lugar de diversión, sino como un símbolo de la violencia descontrolada que azota a Querétaro. Aquella noche, el infierno tocó tierra y nadie salió ileso. Las víctimas inocentes. La masacre en Los Cantaritos no solo dejó un saldo de 10 muertos, arrancó pedazos de alma de familias enteras, destruyó sueños y sembró un dolor que nunca podrá sanar por completo. Cada una de las víctimas tenía un nombre, una historia, un futuro que les fue arrebatado en un instante de violencia sin sentido. Sus rostros, ahora inmortalizados en fotografías y velas encendidas, son un recordatorio crudo de la brutalidad que puede emerger de las sombras. Entre los fallecidos estaba Juan Martínez, un joven de 24 años que trabajaba como mesero en el bar. Era el sostén de su familia, un hijo ejemplar que soñaba con estudiar ingeniería. Esa noche Juan no estaba de turno, pero decidió salir con amigos para celebrar un ascenso en su trabajo. Su madre, al recibir la noticia, colapsó en llanto, preguntándose por qué la vida le arrebataba a su único hijo. Era todo lo que tenía, repetía entre sollozos, mientras abrazaba una foto de Juan con su uniforme de trabajo. María González, de 32 años, era otra de las víctimas. Madre soltera de 2 niños pequeños, María había salido esa noche para olvidar, aunque fuera por unas horas, las dificultades de su vida. Sus hijos, de 5 y 7 años, ahora preguntan cuándo volverá mamá, sin entender que nunca lo hará. Ella solo quería un respiro, un momento para ser feliz, dijo su hermana con voz temblorosa, mientras sostenía a los pequeños que ya no tendrían el abrazo cálido de su madre. Luis Ramírez, un empresario local de 45 años, también perdió la vida. Conocido por su generosidad y su compromiso con la comunidad, Luis estaba en el bar reunido con socios para planificar un evento benéfico. Su esposa, al recibir la noticia, gritó de dolor, incapaz de aceptar que el hombre que había compartido 20 años de su vida ya no estaba. «Era mi roca, mi todo», dijo, mientras rompía en llanto frente a una multitud de amigos y familiares que no sabían cómo consolarla. Los otros 7 nombres también tienen historias que contar. Ana, la estudiante universitaria que soñaba con ser médica. Carlos, el padre de familia que solo quería pasar un rato con sus amigos. Sofía, la joven que celebraba su cumpleaños. Roberto, el músico local que tocaba en el bar esa noche. Elena, la abuela que salió a bailar por primera vez en años. Miguel, el taxista que solo estaba recogiendo a un cliente. Y Lucía, la adolescente que acompañaba a su hermano mayor.
Cada uno de ellos tenía planes, sueños, personas que los amaban. Pero esa noche la violencia los convirtió en cifras, en nombres en una lista, en recuerdos dolorosos para quienes los conocieron. Las familias de las víctimas ahora claman justicia, pero también buscan respuestas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué un lugar que parecía seguro se convirtió en una trampa mortal? El dolor de las familias es palpable, pero también lo es su rabia. No quiero solo llorar, quiero gritar, quiero que el mundo sepa lo que nos hicieron, dijo el padre de Ana, con lágrimas de furia en los ojos. Las velas y flores frente a Los Cantaritos son un tributo, pero también una denuncia silenciosa de una sociedad que parece haberse acostumbrado a la violencia. Las víctimas de Los Cantaritos no son solo números, son un grito desesperado para que algo cambie. Pero en un país donde la impunidad parece reinar, ¿quién escuchará ese grito? El ascenso de El Alfa 1, José Francisco N., alias El Alfa 1, no nació siendo un monstruo, pero el poder, la ambición y la impunidad lo convirtieron en uno. Su nombre resonaba en las calles de Querétaro como una sombra siniestra, un líder despiadado que construyó su imperio sobre montañas de sangre y terror. Su ascenso en el mundo del crimen no fue casualidad, fue una combinación de astucia, brutalidad y una red de complicidades que lo protegieron durante años. Nacido en un barrio marginal, el Alfa 1 creció en un entorno donde la violencia era el pan de cada día. Desde joven mostró una inclinación por el control y el poder. Empezó como halcón, vigilando las esquinas y entregando paquetes de droga. Pero su ambición no tenía límites. Pronto se ganó la confianza de los mandos superiores, no solo por su eficiencia, sino por su capacidad para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. No tenía miedo de ensuciarse las manos, relató un exmiembro de su célula, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Su ascenso fue meteórico. En menos de una década, el Alfa 1 se convirtió en el líder indiscutible de una de las células más temidas en la región. Su organización no solo se dedicaba al narcotráfico, también controlaba el huachicoleo, el secuestro y la extorsión. Su red se extendía como una telaraña, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad. Policías, funcionarios y empresarios estaban bajo su nómina, asegurando que sus operaciones nunca fueran interrumpidas. Pero lo que realmente distinguía a el Alfa 1 era su brutalidad. No solo ordenaba ejecuciones, las supervisaba personalmente, asegurándose de que cada golpe enviara un mensaje claro. Él era el dueño de Querétaro. Era un psicópata, disfrutaba ver sufrir a la gente, contó otro ex colaborador, quien logró escapar de la organización después de presenciar una masacre ordenada por el Alfa 1. Sus métodos eran tan despiadados que incluso otros líderes criminales lo respetaban, o más bien lo temían. Sin embargo, su poder no solo se basaba en el miedo. El Alfa 1 era un estratega nato. Sabía cómo mover sus piezas en el tablero del crimen, cómo explotar las debilidades de sus rivales y cómo mantener a sus enemigos divididos. Su célula no era solo un grupo de sicarios, era una máquina bien engrasada, diseñada para operar con precisión militar. Cada miembro tenía un rol específico y cualquier error se pagaba con la vida, pero su arrogancia sería su perdición. El Alfa 1 creía que era intocable, que su red de protección lo blindaría de cualquier amenaza. No contaba con que su nombre aparecería en la lista de objetivos prioritarios de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, quien estaba decidido a acabar con su reinado de terror. El ascenso de el Alfa 1 es una historia de poder corrompido, de cómo un hombre puede convertirse en un símbolo de la peor faceta de la humanidad, pero también es una advertencia. El poder absoluto no dura para siempre, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. La guerra entre células. El ataque en Los Cantaritos no fue un acto aleatorio de violencia. Fue el resultado de una guerra sangrienta entre células criminales que luchaban por el control de Querétaro. Esta guerra, marcada por traiciones, venganzas y una escalada de brutalidad,
dejó un rastro de muerte y destrucción que culminó en la masacre del 9 de noviembre. Detrás de cada bala, de cada vida perdida, había una lucha despiadada por el poder, el territorio y el dinero. Todo comenzó con la fragmentación de un cartel mayor. Tras la captura de su líder, las facciones restantes se dividieron, cada una buscando consolidar su dominio. El Alfa 1 emergió como el líder de una de estas facciones, pero no estaba solo. Su principal rival, conocido como el Tiburón, comandaba otra célula igual de violenta y ambiciosa. La rivalidad entre ambos no era solo por el control del narcotráfico, era personal. Ambos se conocían desde hace años y su odio mutuo era tan profundo como su sed de poder. La guerra entre estas células se intensificó rápidamente. Los enfrentamientos armados en las calles se volvieron comunes y la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado. El Alfa 1 y el Tiburón no solo buscaban eliminarse mutuamente, también querían enviar un mensaje de terror a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Los Cantaritos no fue elegido al azar. El bar era un punto de reunión conocido para miembros de la célula de El Tiburón. El Alfa 1 ordenó el ataque como una demostración de fuerza, una manera de decirle a su rival que no había lugar en Querétaro para nadie más. Pero lo que comenzó como un acto de intimidación se convirtió en una masacre que horrorizó a todo el país. Los clientes del bar, la mayoría inocentes, pagaron el precio de una guerra que no era suya. La violencia no se detuvo ahí. En las semanas siguientes se registraron varios ataques de represalia. Coches bomba, emboscadas a convoyes y ejecuciones sumarias se volvieron el pan de cada día. Las autoridades, aunque presentes, parecían incapaces de contener la ola de violencia. La población vivía en un estado de miedo constante, preguntándose cuándo y dónde ocurriría el siguiente ataque. Pero esta guerra no solo afectó a Querétaro. Las células de El Alfa 1 y el Tiburón tenían conexiones en otros estados, lo que convirtió el conflicto en un problema nacional. Guanajuato, Yucatán y Jalisco también se vieron afectados por la ola de violencia, con operativos simultáneos que buscaban desmantelar ambas organizaciones. La guerra entre células es un recordatorio de cómo el crimen organizado no solo destruye vidas, sino comunidades enteras. Es una lucha sin cuartel, donde la única ley es la del más fuerte y donde los inocentes siempre terminan pagando el precio más alto. Pero también es una advertencia. Mientras existan líderes como el Alfa 1 y el Tiburón, la violencia nunca cesará. Y mientras las autoridades no actúen con firmeza, estas guerras seguirán cobrando vidas inocentes. La persecución sin cuartel, la masacre de Los Cantaritos, no solo sacudió a Querétaro, fue el detonante que obligó a las autoridades a actuar con una ferocidad sin precedentes. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, no estaba dispuesto a permitir que el Alfa 1 y sus células siguieran sembrando el terror. Lo que siguió fue una operación de inteligencia y fuerza militar que combinó tecnología de vanguardia, trabajo encubierto y una red de informantes dispuestos a arriesgarlo todo para acabar con el reinado de sangre de el Alfa 1. La investigación comenzó horas después del ataque. Equipos especializados recopilaron evidencia balística, revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron a sobrevivientes. Cada detalle, por mínimo que fuera, era crucial. Pronto, los hilos comenzaron a conectarse. Los vehículos utilizados en el ataque, las armas, los patrones de comunicación entre los sicarios. Todo apuntaba a el Alfa 1. Pero atraparlo no sería fácil. Él operaba desde las sombras, moviéndose constantemente y protegido por una red de cómplices que incluía desde policías locales hasta funcionarios corruptos. Harfuch no se detuvo ante los obstáculos. Ordenó operativos simultáneos en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, estados donde el Alfa 1 tenía presencia. Los equipos de élite, respaldados por drones y tecnología de vigilancia, rastrearon cada movimiento de la célula. Las redadas se sucedieron una tras otra, cada una más audaz que la anterior. En una de ellas, en un lujoso fraccionamiento de Querétaro,
Los agentes encontraron un arsenal que incluía rifles de alto calibre, granadas y chalecos antibalas. Pero el Alfa 1 no estaba allí. La presión aumentó. Los informantes, motivados por recompensas y la promesa de protección, comenzaron a filtrar información clave. Uno de ellos reveló la ubicación de una casa segura en Guanajuato, donde el Alfa 1 planeaba su próximo movimiento. El operativo para capturarlo fue rápido y brutal. Agentes federales irrumpieron en la propiedad en medio de la noche, enfrentándose a un grupo de sicarios fuertemente armados. El tiroteo duró minutos, pero pareció una eternidad. Cuando el humo se disipó, varios miembros de la célula yacían muertos, pero el Alfa 1 había escapado nuevamente. La persecución se intensificó. Harfuch desplegó equipos de inteligencia para interceptar comunicaciones y rastrear transacciones financieras. Cada paso de el Alfa 1 era vigilado, cada aliado potencial neutralizado. Finalmente, la red se cerró. En una operación relámpago en Yucatán, los agentes rodearon una mansión donde el Alfa 1 se escondía. Esta vez, no hubo escape. Tras un breve enfrentamiento, el líder criminal fue detenido, marcando el fin de su reinado de terror. La captura de el Alfa 1 no fue solo una victoria para las autoridades, fue un mensaje claro para el crimen organizado. Nadie está por encima de la ley, pero también fue un recordatorio de que la lucha contra la violencia no termina con una sola captura. Mientras existan células criminales y líderes dispuestos a todo por el poder, la persecución sin cuartel debe continuar. La caída de el Alfa 1, la captura de José Francisco N., alias el Alfa 1, no fue un simple operativo. Fue una emboscada meticulosamente planeada que marcó el fin de uno de los criminales más escurridizos y peligrosos de México. Tras semanas de intensa persecución, los agentes federales lograron acorralar al líder criminal en una mansión en Yucatán, donde creía estar a salvo. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal que culminó con su detención, pero no sin dejar un saldo de violencia que demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para evitar la justicia. La operación comenzó en las primeras horas del amanecer. Equipos de élite, respaldados por drones y tecnología de vigilancia, rodearon la propiedad. El Alfa 1 no estaba solo. Un grupo de sicarios fuertemente armados lo protegía, dispuestos a dar sus vidas por su líder. Cuando los agentes irrumpieron en la mansión, se desató el infierno. Los disparos resonaron en el aire, las granadas estallaron y el humo llenó las habitaciones. Los sicarios lucharon con ferocidad, pero no pudieron contener el avance de las fuerzas federales. En el interior de la mansión, el Alfa 1 intentó escapar por un túnel secreto que conducía a una camioneta blindada, pero los agentes ya lo esperaban. Tras un breve forcejeo, fue reducido y esposado. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora reflejaba miedo y frustración. «No pueden hacerme esto, yo soy intocable», gritó, mientras era arrastrado fuera de la propiedad. Sus palabras, cargadas de desesperación, contrastaban con la imagen del hombre que había sembrado el terror en Querétaro. La captura de el Alfa 1 no solo fue un golpe al crimen organizado, fue un mensaje claro para todos aquellos que creen estar por encima de la ley. Las imágenes de su detención, transmitidas en vivo por los medios, mostraron a un hombre vulnerable, lejos del líder todopoderoso que había sido. Para las familias de las víctimas de Los Cantaritos, fue un momento de justicia, aunque incompleta. «Que sufra como nos hizo sufrir a nosotros», dijo el padre de una de las víctimas, con lágrimas de rabia en los ojos. Pero la caída de el Alfa 1 también dejó preguntas sin respuesta. ¿Quién ocupará su lugar? ¿La captura de un líder basta para acabar con la violencia? Mientras las autoridades celebran su victoria, las calles de Querétaro siguen siendo un campo de batalla. La detención de el Alfa 1 es un paso importante, pero la guerra contra el crimen organizado está lejos de terminar. La caída de el Alfa 1 es un recordatorio de que
Por más poderoso que sea un criminal, siempre habrá alguien dispuesto a perseguirlo, a enfrentarlo y a llevarlo ante la justicia. Pero también es una advertencia. La violencia no cesará con una sola captura. Mientras existan líderes dispuestos a todo por el poder, la lucha debe continuar, sin tregua y sin cuartel. Los 8 fantasmas. La captura de el Alfa 1 no fue un acto aislado. Fue el resultado de una operación masiva, que también llevó a la detención de 8 de sus principales colaboradores. Estos hombres, conocidos como los 8 fantasmas, eran los pilares de la organización criminal que sembró el terror en Querétaro y otros estados. Sus nombres no resonaban en los medios como el de su líder, pero su papel fue igual de crucial en la red de narcotráfico, secuestros y huachicoleo que mantenían bajo su control. El primero en caer fue Raúl el Químico Gómez, el encargado de la producción y distribución de drogas. Su laboratorio clandestino, ubicado en una zona rural de Guanajuato, fue descubierto durante un operativo sorpresa. Los agentes encontraron toneladas de metanfetamina listas para ser enviadas a todo el país. El químico intentó resistirse, pero fue rápidamente neutralizado. Su captura fue un golpe severo a las finanzas de la organización. María La Tigresa Sánchez, la única mujer del grupo, era la responsable de las operaciones de secuestro. Conocida por su crueldad, La Tigresa supervisaba los cautiverios y negociaba los rescates. Fue detenida en un lujoso departamento en Querétaro, donde guardaba evidencias de sus crímenes, incluyendo fotografías de sus víctimas y listas de pagos. Su arresto fue celebrado por las familias de aquellos que habían sufrido bajo su mando. Jorge, el ingeniero Martínez, el cerebro financiero, manejaba el lavado de dinero y las inversiones legales e ilegales de la organización. Fue capturado en Yucatán, donde intentaba huir con documentos que detallaban las cuentas bancarias y propiedades de la célula. Su conocimiento de las finanzas del grupo lo hacía invaluable, pero también lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades. Carlos el Halcón Rivera, el encargado de inteligencia, era el responsable de espiar a los rivales y a las autoridades. Fue detenido en una cafetería en Querétaro, donde se reunía con informantes. Su laptop, llena de información confidencial, fue clave para desmantelar parte de la red de el Alfa 1. Luis el Sicario Torres, Miguel el Fantasma López, Roberto el Mudo García y Antonio el Coyote Hernández completaban el grupo. Cada uno tenía un rol específico, desde ejecutar órdenes de asesinato hasta transportar drogas y combustible robado. Sus capturas se dieron en diferentes operativos, cada uno más riesgoso que el anterior. El sicario y el fantasma fueron detenidos tras un tiroteo en una carretera de Guanajuato, mientras que el Mudo y el Coyote cayeron en una redada en un almacén de Yucatán. La detención de los 8 fantasmas no solo debilitó la estructura de la organización, también envió un mensaje claro a otros criminales. Nadie está a salvo. Pero aunque su captura es un triunfo para la justicia, también plantea una pregunta incómoda. ¿Quiénes ocuparán su lugar? Mientras las autoridades celebran, las calles de Querétaro siguen siendo un campo de batalla, y la sombra del crimen organizado sigue acechando. La caída de los 8 fantasmas es un paso importante, pero la guerra está lejos de terminar. El impacto en Querétaro. Querétaro, otrora un símbolo de progreso y tranquilidad, se ha convertido en un campo de batalla. La captura de el Alfa 1 y sus cómplices no ha sido suficiente para borrar las cicatrices que el crimen organizado ha dejado en esta ciudad. La masacre de Los Cantaritos fue solo la punta del iceberg de una ola de violencia que ha transformado la vida de sus habitantes, dejando a su paso miedo, desconfianza y una sensación de vulnerabilidad que parece no tener fin. Las calles, antes llenas de vida, ahora están marcadas por el silencio incómodo de quienes temen ser el próximo blanco. Los negocios cierran más temprano, las familias evitan salir de noche y las miradas de sospecha se han vuelto comunes. Ya no es el Querétaro que conocíamos, dice un comerciante local, quien prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
Ahora vivimos con el temor constante de que la violencia nos alcance. El impacto económico también ha sido devastador. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, ha caído drásticamente. Hoteles, restaurantes y bares reportan pérdidas significativas, y muchos han tenido que cerrar sus puertas. La gente ya no viene, tienen miedo, comenta el dueño de un restaurante que sobrevivió al ataque en Los Cantaritos. Y los que vivimos aquí ya no salimos como antes. Pero el daño más profundo es el social. La confianza en las autoridades se ha erosionado. Aunque la captura de el Alfa 1 fue un logro importante, muchos cuestionan por qué se permitió que la situación llegara a este punto. ¿Dónde estaban cuando necesitábamos protección? Swing pregunta a una madre que perdió a su hijo en la masacre. Ahora vienen a decir que todo está bajo control, pero el dolor ya está hecho. Las escuelas no han escapado a la violencia. Los padres de familia viven con el temor de que sus hijos sean reclutados por el crimen organizado o que se conviertan en víctimas colaterales. Es una angustia constante, dice una maestra de secundaria. Los niños ya no pueden crecer en paz. Siempre están expuestos a la violencia, aunque sea indirectamente. ¿El fin de la pesadilla? La captura de el Alfa 1 y su célula marca un punto de inflexión, pero no el final de la pesadilla. Querétaro respira un aire de alivio, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuánto durará? La violencia no se desvanece con una sola detención. Es una hidra de 1000 cabezas que resurge con más fuerza cada vez que se corta una. Las calles, aunque más tranquilas, siguen siendo un recordatorio de que el crimen organizado no ha sido erradicado, solo temporalmente debilitado. Las autoridades insisten en que esta es una victoria decisiva, pero la realidad es más compleja. Mientras el Alfa 1 enfrenta la justicia, otros líderes emergen en las sombras, listos para llenar el vacío de poder. La estructura del crimen organizado no colapsa con la caída de un solo hombre, se adapta, se reorganiza y vuelve más fuerte. Esto no termina aquí, advierte un analista de seguridad. Es solo el inicio de una nueva batalla. Para las familias de las víctimas, la captura es un consuelo amargo. Es justicia, pero no es suficiente, dice el padre de una de las víctimas de Los Cantaritos. Necesitamos garantías de que esto no volverá a pasar. La confianza en las instituciones sigue fracturada y la sombra de la impunidad sigue siendo larga. Querétaro y México en general se encuentran en una encrucijada. La captura de el Alfa 1 es un rayo de esperanza, pero la verdadera lucha está en construir un futuro donde la violencia no sea la norma. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Es este el fin de la pesadilla? ¿O solo un respiro temporal?